Amigos televidentes y oyentes, la coyuntura política tendrá este martes dos temas centrales en el seno de la Asamblea Nacional. Por un lado, la presidenta Gabriela Rivadeneira, junto a las principales autoridades de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, impulsarán una jornada nacional de diálogo por la equidad y la justicia social. Pero por otra parte, el Pleno de la Legislatura ha sido convocado para debatir un proyecto de resolución que signifique una condena institucional a los hechos de violencia registrados en las últimas semanas en el país. ¿Cuál es la naturaleza de ese proyecto? Lo vamos a conocer de inmediato. Fausto Cayambe, doctor en jurisprudencia, máster en economía con especialización en descentralización y desarrollo local, promotor de procesos de participación y desarrollo local, miembro de Comisión de Derechos de los Trabajadores. Asambleísta Cayambe, bienvenido a la televisión legislativa. Muchas gracias. Los considerandos de este proyecto de resolución y su contenido mismo dan cuenta del objetivo esencial, esta condena y este rechazo a los actos violentos que hemos visto se han registrado en el país. Pero, en esencia, ¿qué lo motiva? Pregunto esto porque se habla de una condena institucional. No obstante, aquí en el seno del Parlamento tenemos asambleístas que no comulgan con Alianza País y que han participado de alguna manera o avalado al menos las jornadas de protesta en el país. Belkis, creo que el momento que está viviendo el país y frente al llamado del diálogo nacional que hizo nuestro compañero presidente 3 semanas atrás, varias entidades y como también la sociedad organizada se ha hecho eco de esto y han planteado la necesidad de profundizar el diálogo. En esa medida, la Asamblea Nacional, como una función del Estado y con una característica que tiene y que ha demostrado durante estos 2 últimos años, la participación ciudadana es clave y por eso nosotros planteamos discutir el día de mañana una resolución alrededor de la importancia del diálogo para resolver los conflictos. Sabemos que hay condiciones políticas que aparentemente generan violencia, pero eso no podemos permitir nosotros, lo vamos a rechazar, pero darle mucha fuerza porque creo que hay que concentrar todos los esfuerzos institucionales como también de cada uno de los asambleístas a desarrollar el diálogo. El pueblo ecuatoriano, acabo de revisar encuestas, el 80% del pueblo ecuatoriano ha visto con buenos ojos, como una buena metodología los diálogos para poder seguir avanzando, no solo para resolver los conflictos políticos, sino para que el país siga avanzando. Ahora, así que ese es el tema central, fortalecer la convocatoria al diálogo, pero rechazar cualquier acto de violencia. Ustedes han visto en las jornadas últimas que ha habido no solo ya llamado público a través de varias vías, tanto en internet como también en algunos medios de comunicación, sino ha habido ya hechos violentos que no podemos nosotros dejar pasar. En el proyecto de resolución, ustedes, si bien es cierto, hablan de la importancia del diálogo, también identifican a los sectores que desde la óptica de Alianza País son los responsables de esta serie de movilizaciones que ustedes insisten son desestabilizadoras e identifican a la extrema derecha. ¿Cuál es esa extrema derecha? Miren, antes, ¿qué decían de nuestro país? Que no había democracia, que estamos viviendo una dictadura, que no hay libertad de expresión. Pero el mes de junio los hechos de los ciudadanos, no solo quiteños, sino a nivel nacional, ha vaciado esa aseveración que venía discutiendo, que venía posicionando la oposición en nuestro país. Miren, cientos de ciudadanos salieron a manifestar, unos en contra de las políticas y estas 2 iniciativas del Ejecutivo para redistribuir la riqueza, como también las ganancias extraordinarias en el intercambio, en la transferencia de dominio, como también cientos de ciudadanos a respaldar este proyecto. Pero hay una oposición ciega, hay una oposición que ha generado grados de violencia, sobre todo quienes realmente se sienten afectados con estas 2 iniciativas de leyes. ¿Y es solamente la derecha o también hay un sector de la izquierda que no comulga con la tesis del gobierno, pero que también ha sido crítica con algunas posiciones del presidente Correa? Miren, desde mi punto de vista hay intereses económicos muy fuertes. A eso se suma, antes había procesos preelectorales de un solo año.
hoy se ha extendido, hoy estamos viviendo ya un proceso preelectoral, tenemos la candidatura de Jaime Nebot y de Guillermo Lasso, por lo tanto ellos van a seguir planteando mecanismos para no solo desgastar el proyecto de la Revolución Ciudadana, sino generar caos, generar conflictividad, generar violencia que no podemos permitir. Por eso es importante que en el Pleno de la Asamblea discutamos. Desde mi punto de vista, aquí no estamos en contra de las manifestaciones, la protesta es un derecho que tiene el pueblo ecuatoriano, que tiene la ciudadanía, pero también queremos nosotros rechazar que cualquiera quiera pescar a río revuelto, esta reacción de la ciudadanía legítima, como lo ha expresado en el mes de junio, ¿no? Asambleísta, bueno, y en este sentido, usted ha hecho énfasis a los proyectos de ley de herencias y plusvalía, que finalmente, bueno, conocemos, fueron retirados y demás, y a partir de todo esto se convocó a este gran diálogo nacional. Pero ¿no le parece a usted o no les parece a ustedes que el debate ha trascendido ya estos dos proyectos de ley? Porque la inconformidad hemos visto en algunos sectores, no solamente se evidencia por estos temas. Tenemos, por ejemplo, a los médicos reclamando por el decreto ejecutivo que crea la Agencia de Regulación de Control de los Servicios de Salud, tenemos oposición también a lo que tiene que ver con el proyecto de ley de tierras. Son algunos temas los que figuran en medio de estas jornadas de movilización. Siempre ha habido una oposición al proyecto de la Revolución Ciudadana. Ha habido entre el 20 y 30%, eso ha sido constante. Lo que nos preocupa a nosotros no son las reacciones, sino el tipo de provocación y sobre todo los hechos violentos que se han venido apareciendo estos últimos días. En esa medida nosotros hemos planteado el diálogo como el mecanismo para procesar no solo los dos proyectos, por supuesto, que ya no son proyectos, que son insumos en este marco de discusión de cómo logramos la justicia social y cómo logramos la posibilidad de seguir acortando las brechas de inequidad y como también las brechas de desigualdad. En esa medida, todos los temas que todos los, no solo los sectores organizados de la sociedad civil, sino los ciudadanos, podamos establecer a través de los diálogos. Nosotros no estamos concentrando únicamente en estos dos insumos que retiró nuestro compañero presidente, sino en todos los temas que nos permita poder alcanzar la justicia social, porque estamos seguros que con justicia social ganamos todos, ¿no? Un impulso a los diálogos, asambleísta, a las puertas de un paro nacional convocado por el Frente Unitario de Trabajadores. ¿Cómo ven ustedes el escenario? Yo aspiro que los buenos dirigentes que conozco, que si hay sobre todo en el sector sindical de nuestro país, puedan aprovechar este momento histórico. Yo he revisado libros de historia, no hay un llamado a diálogo para construir colectivamente un país, una sociedad con justicia social para combatir la pobreza. No ha habido un hecho así similar, por eso creo que es una oportunidad histórica, inédita. Por lo tanto, esperemos que los dirigentes sindicales, los buenos dirigentes sindicales puedan sumarse y así poder en conjunto resolver la problemática laboral, pero sobre todo desde la perspectiva de los trabajadores, desde la perspectiva del sindicalismo, cómo logramos la justicia social. Asambleísta, gracias por el tiempo. A ustedes, muchas gracias. Estamos pendientes de ese debate para este martes. Nos ha comentado justamente detalles de este tema el asambleísta Fausto Cayambe, que además de integrar Alianza País, es miembro del Consejo de Administración Legislativa CAL.